Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre el tema de las interfaces. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, aunque habrá una clase independiente donde estaremos hablando sobre el tema de castear, qué significa y para qué se usa, es importante entender realmente cuáles son las diferencias, los pros y los contras de utilizar o interfaces o casteo, ya que es una de las grandes preguntas que muchas veces se hacen los desarrolladores a la hora de empezar a trabajar con un React. ¿Cuál utilizo? ¿El casteo o la interfaz? Hay que tener en cuenta que las interfaces son como contratos que hay entre los métodos y las clases para que éstas puedan llegar a comunicarse sin la necesidad de cargar en ella toda la información que contiene el actor. En el caso de los casteos, tú cuando llamas a otro actor para poder obtener sus métodos o sus variables, lo que estás haciendo es cargar en ella toda la información de ese actor para luego utilizar todo lo que tiene o todo lo que contiene. Entonces, claramente aquí los pros de las interfaces en sí son la consistencia, la flexibilidad y el mantenimiento, porque al final, ¿por qué es consistente? Que lo que hace es que asegura que dos clases se pueden llegar a implementar. En el caso de los casteos, si por algún motivo no puede llegar a castear o acceder a ese actor, todo lo que tú has definido o programado a lo casteado, pues puede obtener error. Claramente, esto es uno de los pros más importantes porque podemos intentar aliviar lo que sería la carga en memoria de todo aquello a lo que nosotros intentemos acceder. ¿Qué pasa? En el caso de los casteos, uno de los grandes pros que tienes es que tenemos un acceso directo a los actores que nosotros estamos casteando o llamando. Entonces, es importante entender que aunque nosotros ahora vayamos a intentar utilizar esto con las interfaces, con el tema de las interacciones, utilizando los line trace para identificar con qué objeto estamos colisionando, realmente no es su única función ni de lejos. Nosotros vamos a intentar comunicar en todo momento con las interfaces actores para determinadas opciones, como pueden ser los componentes, que ya veremos lo que son, como puede ser la transmisión de información directa, comunicar las animaciones con elementos o movimientos que tenga el personaje, sirve para infinidad de cosas. No siempre va totalmente relacionado con las interacciones, pero claramente es una de las partes fundamentales para hacerlo. Como vemos aquí en esta explicación, es una de las maneras de conectar otros dos blueprints o más, ¿vale? De una manera mucho más rápida y con tiempos de carga menores, porque no tenemos que estar cargando toda la información de los actores que se están comunicando. Solamente transmitimos aquella información que nosotros hemos predispuesto dentro de las funciones que se hacen en las interfaces. Claramente, una de las peores cosas que tienen en este caso las interfaces es que pueden llegar a ser complejas de entender o implementar si no se entiende bien desde su base. Es por eso que es importante ver diferentes ejemplos. Vamos ahora a ver una explicación y su uso, pero vamos también a estar viéndolo constantemente dentro de la práctica y lo volveremos a explicar una y otra vez para que quede muy claro el concepto y la base. Y a partir de aquí, en los demás cursos, como puede ser los de nivel medio o alto, ya tendremos esta base muy pulida para nosotros hacer cosas mucho más complejas. Así que vamos ahora a crearnos un blueprint, un actor, ¿vale? Y vamos a intentar implementar eso creando una interfaz para ver cómo podemos llegar a comunicarnos para mandar información y para recibirla. Otro punto también muy importante sobre el que generalmente nadie habla es que tú puedes generar uno de los grandes contras que tienen las interfaces. Cuando nosotros tenemos interfaces, como estáis viendo aquí, podemos crear un montón de métodos y funciones dentro de ellas. Claramente, cuanto más cantidad de métodos y funciones tenga una interfaz a la hora de cargarla, si nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, solamente una función dentro de esa interfaz en un actor, realmente la gran problemática que tiene esto es la sobrecarga, porque lo que va a hacer es cargar todos los métodos y todas las funciones de la interfaz en el momento de utilizarlo. Aunque nosotros vayamos a utilizar una sola función, el problema grande que tiene es el tema de la sobrecarga. Por eso tampoco podemos sobresaturar una sola interfaz con todas las funciones que vayamos a utilizar para comunicar todo el juego o el proyecto. Es importante independizar las interfaces entre los actores, las funciones y las comunicaciones. De esta manera no tendremos todas las funciones generadas dentro de una única interfaz y tampoco generaríamos una sobrecarga de todas las funciones en una sola. Esto lo veremos un poquito más sobre la práctica, así que tampoco nos vamos a complicar ahora demasiado con esto. Para poder cargar las interfaces tenemos que irnos al actor donde la vamos a implementar y ahí la tenemos que cargar en Class Settings y en Implement Interface. Ahí buscamos el nombre de la interfaz que hemos querido y a partir de aquí ya nos aparecerá una pestaña de interfaces que si la desplegamos podemos acceder a las funciones que previamente hemos definido. Como vemos, las interfaces son como eventos, en este caso, que tienen una particularidad en el icono de arriba a la esquina. Y como vemos, trae el mensaje que es el output que nosotros le hemos puesto que tenga, porque de lo que se va a encargar esta interfaz es de recibir un texto y ese texto nosotros vamos a hacer algo dentro del actor que lo contiene. Ahora vamos a intentar ver de qué manera podemos llegar a implementar esto desde otro actor. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar el line trace para que identifique qué actor está colisionando y si ese actor puede llegar a implementar con esta función que tenemos aquí, el DOS Object Implement Interface, verifica si ese actor puede llegar a implementar la interfaz que nosotros le vamos a indicar. En caso de que sea correcto, lo que va a hacer es ejecutar la función que nosotros hemos dicho. Nosotros llamaremos a esa función, le pasaremos un mensaje y ese mensaje no se está ejecutando dentro del nivel, que es donde estamos implementando el line trace. La función donde se está ejecutando es en el actor que está colisionando. De esa manera estamos llamando y comunicando el nivel con el actor utilizando un line trace. Es muy interesante porque en este caso estamos ejecutando una función en otro actor utilizando la interfaz, no estamos en este caso haciendo la acción dentro del nivel. Esto lo veremos mucho más con diferentes ejemplos como la comunicación entre componentes y actores y otro tipo de interactividades que son bastante útiles. Así que ya los demás ejemplos lo visualizaremos mejor. En este caso nos está dando falso porque nosotros no hemos dicho a qué interfaz tiene que identificar si puede implementar o no. Ahora que ya lo hemos hecho, nosotros ya tenemos la posibilidad de, si unimos la pelota al line trace,
para que colisione, ahora sí que notará verdadero, porque la pelota, como hemos hecho previamente, le hemos implementado la interfaz. Ahora, sabiendo esto, nosotros podemos coger la información del actor que tenemos en el line trace y a partir de ahí, con un nodo de ejecución de flujo, en el caso de que pueda implementar la interfaz, entonces vamos a realizar la función. Y desde ahí podemos hacer llamando al nombre que le hemos puesto a la función y aparecerá lo de message. Es decir, es un concepto de vamos a mandar un mensaje a esa función para que se ejecute. Y simplemente le pasamos el mensaje que estamos hablando y a partir de ahí debería mostrarnos en pantalla, ya que hemos colocado en esa función dentro del actor un print string para que nos devuelva el mensaje. Como vemos aquí, incluso no solo le vamos a pasar el mensaje, sino también le vamos a pasar la referencia del actor que está colisionando. De esa manera, nosotros simplemente tenemos que arrastrar el hit actor, que es el actor que está colisionando con el line trace, y se lo vamos a colocar dentro del mensaje. De esa manera, lo que va a imprimir es el mensaje completo que le hemos puesto más el nombre del actor. Ahora hemos implementado una función en la cual lo que va a hacer, lo que ha hecho es recibir un mensaje, por lo tanto, de output. Ahora vamos a ver una manera de hacerlo a la inversa. En vez de ejecutar el print string dentro del actor, vamos a ejecutar el print string en el nivel. ¿Pero cómo? Lo que vamos a hacer es que en vez de nosotros recibir un mensaje, el actor lo que va a hacer es mandarle un mensaje en el momento en el que se ejecute la función. Para este caso, lo que vamos a hacer es, en vez de recibir nosotros el mensaje, en vez de colocarlo en el input, lo vamos a colocar en el output, porque de esta manera lo que vamos a hacer es almacenar el mensaje en el actor que contiene la interfaz y lo vamos a mandar al actor que está llamando a esa interfaz y a la función. Aunque todavía no hemos llegado a esta parte en la estructura de actores, lo que hemos hecho es promover una variable para que el mensaje lo podamos colocar desde el editor. De esa manera, si nosotros duplicamos el objeto, cada uno de los objetos tendrá un mensaje de manera independiente, pero cada uno cumplirá su función porque ambos actores, aunque estén duplicados, son actores independientes y ambos actores tienen implementada la interfaz. Es un ejemplo muy útil de cómo con una misma función y dos actores distintos podemos obtener dos resultados diferentes. Ya como podemos comprobar, ahora una de las pelotas nos devuelve el primer mensaje y si ahora unimos la otra pelota, esta nos devolverá el segundo. Y con esto vamos a terminar la clase de interfase. Sé que es un concepto un poco abstracto todavía, pero espero que la explicación haya quedado bastante clara, por lo menos inicialmente, sobre su base. Esto lo utilizaremos mucho durante el curso para implementar muchísima interactividad y sobre todo conexión y transmisión de información entre Blueprint. Así que espero que les haya servido de ayuda y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!